¿Por qué vino ese jodido barco para acá? ¿No se ha dicho? No. Bueno, esta vez Ah, romana. barquito que ha Esta dado vez romana. carpeta Y es. lo que ellos dijeron fue que lo que se dijo cuando el barco atracó aquí fue que vino al puerto de Sanssouci a reabastecerse de combustible y, Ay, no, pues te estoy diciendo lo que se dijo, sí. de alimentos, de combustible, hacer la limpieza del barco para entonces seguir su ruta. El barco tiene bandera de las Islas Vírgenes, Ajá, sí. las Islas Vírgenes Británicas, aunque es Sí, un porque el barco, ruso tiene una empresa en las Islas aunque sí, Vírgenes. aunque el dueño es ruso, él tiene, pero ayer, en el fin de semana, no fue ayer, en el fin de semana, le incautaron otro barco, otro yate de lujo, no dice si es similar a este o no, en España a otro millonario, multimillonario ruso. Bueno, Oye, eso. Ofrécome. bueno, miren, vamos a hablar de Ah, economía. yo pensaba que iban a hacer un paseo No, no, en el no. yate. No, no. Ser ruso en estos días tiene sus desventajas, ¿eh? Vamos a hablar de economía y A ver. nosotros tenemos la voz más autorizada en economía, doctor en economía, próximo decano de la Facultad de Ciencias Económicas, que se está acercando la fecha ya, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el doctor Antonio Siriaco Cruz, que nos tenía un poquito votado, pero está aquí, militantemente. Claro. Muy buenas tardes, Siriaco. ¿Cómo está Colombo, Bien. Giorgi, Rudy? No, yo no lo tengo votado. Ustedes son los que me tienen un poquito. No, dice Pero, Olga, oye, yo no soy baúl de nadie, dice Olga que ajá, se cansa de llamarte y no te localiza, que cuando te no, localizas entonces tú la rebotas, le dices, no, que para el jueves, que para el viernes, y un día no, fuiste tan no. bárbaro que un día le dijiste, está bien el sábado a las 5 y el sábado no tenemos Ay, programa. ay, Oye, ay, ay, Rudy, A ver, Rudy, ¿cómo va a Siriaco, ser? Siriaco. Ok, ya, Rudy, suéltelo, tú sí sabes. suéltelo. A ver, Siriaco, ¿qué los tiene? aranceles, Los los aranceles. aranceles, Háblanos de los aranceles. diría con los aranceles. Mira, el tema de la tasa cero, que evidentemente muchos países han tomado esas medidas porque durante este año ha resurgido con fuerza el tema de la inflación. Y, por ejemplo, Colombia acaba de tomar una medida también drástica en ese aspecto. Estados Unidos rebajó o por lo menos anunció una rebaja en los impuestos a los combustibles. Todo eso se enmarca dentro de un contexto de inflación. En el caso de la República Dominicana, el presidente de la República, el gobierno tomó una medida de aplicar tasa cero a 67 productos de una línea arancelaria, entre los cuales hay productos importantes de primera necesidad, como es el caso del pollo, el caso de las habichuelas, básicamente habichuelas rojas, de las carnes y otra serie de productos, carnes en este caso rojas, y otros productos también e insumos como el maíz y sorgo. Eh, con esto yo siempre he dicho que hay que tener cuidado, porque si hubo siempre una crítica a los acuerdos de libre comercio que al final aplicaban tasa cero o se aplican tasa cero, siempre hay que tener cuidado con respecto a eh, la aplicación de estas medidas. Si bien es cierto que claramente en el anuncio que hizo el presidente de la República se plantea un horizonte de tiempo entre 4 y 6 meses, que yo creo que es correcto, y también se plantea una comisión que le dé seguimiento a esto, que también creo que es correcto. ¿Por qué? Porque si tú aplicas tasa cero, por ejemplo, sin tomar en consideración el volumen que se va a importar durante ese periodo, hay que tener cuidado, porque si aquí ha habido siempre una situación de conflicto con respecto a importadores y productores nacionales, es que en muchos periodos y en muchos casos se otorgaban permisos de importación y ese volumen de producción entraban en tiempos de cosecha, lo cual traía como consecuencia una depresión del precio y los productores nacionales entonces veían que sus ingresos disminuían y eso hay que evitar. Por eso yo digo que esta medida es importante que sea transitoria, es importante que se le dé seguimiento y es importante que se especifiquen los volúmenes que se van a importar
para que esos volúmenes, por ejemplo, no puedan afectar la producción nacional ni puedan entrar en periodos donde precisamente se producen las cosechas. Todos sabemos que aquí hay una producción importante de manera estacional de habichuelas rojas en San Juan, entonces hay que ver cuándo se van a importar esas habichuelas y en qué volúmenes se van a importar para que no afecte la producción nacional y los productores nacionales. Si bien es cierto que hay que bajar los niveles de precio, porque es obvio que eso está afectando grandemente el coste de la canasta básica y básicamente a los grupos más vulnerables y clase media, pero no es menos cierto que también hay que programar eso para evitar que se puedan importar volúmenes que estén muy por encima de lo que el mercado realmente exige. Y hay que ver esto, Colombo y Rudy y Jordi, en función, por ejemplo, Y la de Mujer la Maravilla cadena. también, no se te olvide la Sí, Mujer Maravilla. sí, Yurka. Yurka, sí. Y entonces, todo eso hay que verlo en función de que hay productos Saludos Siriaco, no puedo. que son importantes, que tienen una cadena de valor. Por ejemplo, el caso del pollo. El pollo ha sido uno de los productos donde mayor incrementos de precio ha habido. Y es un producto que tiene una alta ponderación en la canasta básica familiar. El pollo y el arroz son los dos productos quizá de mayor ponderación por la estructura de consumo que hay en la República Dominicana. Pero no hay que olvidar que de la producción de pollo vive una gran cantidad, incluso, y tiene un efecto de encadenamiento. ¿Cuántos productores hay alrededor de esa cadena de valor de la producción avícola? Hay más de 450 productores, medianos, pequeños. La producción de pollo en la República Dominicana, aquí se producen alrededor de 600.000 unidades de pollo diarios. Es decir, tenemos una producción anual de pollo, perdón, mensual, de casi 18 millones de unidades. Entonces, ¿qué ocurre? Que es cierto que está caro, es cierto que tú puedes permitir cierto nivel de importación, incluso tú puedes decir, sí, es cierto, aquí se aplica tasa cero, pero la tasa cero se aplica controlando los volúmenes y básicamente eso a productos que vienen de países que están en el ERCAFTA. Pero si traemos pollo, por poner un ejemplo, de Brasil, que Brasil tiene una industria avícola incluso más competitiva que la industria norteamericana, entonces el pollo que se importe de Brasil va a venir con un precio muy bajo. Y entonces tenemos que programar eso. Yo digo que la medida es importante y es necesaria siempre y cuando sea en un horizonte temporal, siempre y cuando se controlen los volúmenes de importación y siempre y cuando esas importaciones entren en un momento determinado y no en el momento donde hay una producción ya en el mercado nacional que después eso lo que puede producir es una depresión muy grande en el precio y Claro, afectar no solamente al productor, sino a una cadena ok, de claro, eh, claro. empresas que obviamente están vinculadas con eso. Sería Entonces, deseable, si no lo han tomado en cuenta, que se fijen en el calendario agrícola correcto, para poder correcto. programar esas autorizaciones. Claro, es muy importante eso porque aquí ha habido siempre un conflicto con los productores nacionales y por eso era que aquí habían productos muy cíclicos, la producción de habichuela de San Juan, el ajo de Constanza, el arroz que está fuera de todo esto y el pollo. Esos son cuatro productos que generalmente habían conflicto, las importaciones en muchos casos de leche que se hacían de la Unión Europea subsidiada. Entonces, yo creo que también hay que cuidar mucho a la producción nacional. Y miren por qué. Porque todo este tiempo de incertidumbre que verdaderamente está afectando a los commodities. Sin embargo, la República Dominicana tiene una base agrícola importante Claro, claro que sí. y tiene una base agrícola y hay que decir lo siguiente, a pesar de todo, el mercado dominicano no ha sido un mercado que ha estado desabastecido. Tú puedes decir, los precios son altos, vamos a contribuir a que los precios bajen, pero lo importante es que ha habido una respuesta permanente desde el periodo de COVID
hasta el día de hoy de una producción nacional que ha sido realmente bastante importante y que no ha dejado de estar en los principales mercados de consumo en la República Dominicana. Claro. Y creo que el gobierno ha hecho un papel importante en el sentido de que ha dado un financiamiento con tasa cero, le ha dado un apoyo a la producción nacional y hay que seguírselo dando, pero siempre estableciendo los equilibrios necesarios para que verdaderamente no vayamos a resolver un problema y a crear otro problema. Así es. En ese sentido, Eso es lo que está creo, planteado. y eso es lo que hay que plantear. Es lo que está Correcto. planteado. Precisamente ayer lanzaron un comunicado, que hoy fue materia de comentarios en algunos medios de la mañana, 24 organizaciones Claro. de productores agropecuarios y de industriales del área, ¿verdad? En fin, expresando todas las preocupaciones que tú acabas de aludir. Y Claro. yo no dudo que el gobierno haya tomado en cuenta, por supuesto. De ahí la conferencia de prensa de ayer en la tarde. De prensa de ayer, sí. Ayer en la tarde. No, yo creo que sí. Yo creo incluso escuché al mismo ministro de Economía dando una declaración Ayer en la tarde fue Sí. eso, sí. correcto, con el ministro de Agricultura. Y eso es muy importante, siempre escuchar las voces. Esto va a pasar. La guerra es un elemento de carácter, o el conflicto que hay. Esto pasará. Y la producción nacional se quedará aquí y es parte de nuestra idiosincrasia, Claro, y claro. modelo económico. Del día a Por lo día. tanto, El día a y del día. día a día. Y eso hay que, oye, si hay un sector que hay que darle siempre un apoyo permanente, porque es un sector estratégico, no solamente en la República Dominicana, la Unión Europea, el 32% del presupuesto de la Unión se va en la política agraria común. No se va en otra cosa, se va en la política agraria común. Y los Estados Unidos tampoco se pierden dándole un apoyo permanente a su producción agropecuaria, a pesar de que en los países desarrollados poca gente directamente vive de la agricultura por un proceso de envejecimiento de la población. Sin embargo, constituye un pilar importante, estratégico, en la seguridad estratégica de los países, porque Claro. la alimentación evidentemente que es estratégica. Doctor, me gustaría escuchar su opinión sobre la política monetaria. El Banco Central, la Junta Monetaria han tomado medidas y la última llevó su política monetaria al 5.50. A 50 puntos más. 50 puntos más. Sí. Sí. Estaba en 5, le llevó a 5.50. Sí. Fíjate, Georgie, antes de la pandemia, la tasa de política monetaria era 4.50. Cuando viene la pandemia, el Banco Central coloca su tasa de referencia política monetaria en un 3%, porque hay una situación que se necesitaba estimular la economía, de abaratar el dinero, de darle facilidades a la producción nacional, a los sectores nacionales, y también de posibilitar que mucha gente tome prestado para gastar. Luego entonces, cuando viene y resurge el tema ya de la inflación, tenemos que post pandemia el Banco Central tiene una tasa de política monetaria de 5.5. Es decir, si uno compara periodo prepandémico y postpandémico, hay una diferencia de 1%, es decir, de 1 punto porcentuales, 100 puntos básicos. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué el Banco Central ha venido tomando estas medidas? Bueno, el Banco Central en un primer momento en sus informes hablaba de que la inflación era transitoria. Todo parece indicar que la inflación se ha prolongado mucho más tiempo de lo que los bancos, y en este caso el Banco Central, había estimado. Por lo tanto, ya se habla de una inflación persistente. Entonces, claro, el Banco Central este año ha establecido una tasa, una meta de inflación de un 4%. Posiblemente no la va a cumplir. El año pasado no la cumplió. Planteó un 4% y la tasa de inflación terminó en 8.50. Este año se plantea un 4% y las proyecciones que hay a partir de los 2 primeros meses es que la inflación este año podría ser hasta de 2 dígitos.
Entonces el banco inmediatamente observa esa situación e incrementa su tasa de política monetaria. ¿Qué significa eso? Que está encareciendo el dinero que el Banco Central le coloca a los bancos comerciales, al sistema financiero. Y eso entonces trae como consecuencia que el dinero que reciban o que reciba el sector financiero del Banco Central es mucho más costoso y lo van a colocar al público a un coste mayor. Por lo tanto, eso significa que las tasas de interés, tanto activas como pasivas, se van a incrementar. ¿Qué significa eso? Que la tasa activa, que es aquella que el banco o los bancos le cobran a los clientes cuando le dan un préstamo, todo eso afecta a la actividad económica, afecta a la actividad de inversión, porque el dinero es más costoso, afecta el consumo privado. Cuando yo voy a tomar un préstamo para la compra de un vehículo o cuando voy a tomar un préstamo para un préstamo hipotecario para la compra de una vivienda, es mucho más costoso, entonces eso ralentiza mi decisión de consumo. ¿Qué significa eso? Que eso va a traer como consecuencia que la actividad económica este año, que el ritmo de crecimiento de la economía sea mucho menor que lo estimado por el Banco Central. Y esas son las consecuencias de los incrementos en la tasa de política monetaria. Yo pensaba que ya con la última decisión que había tomado el Banco Central de un 5, pensaba que se iba a quedar ahí, porque creo que el banco se había adelantado a decisiones que ha anunciado la Reserva Federal de los Estados Unidos de que posiblemente en este año y parte del año que viene iban a haber hasta 8 incrementos en su tasa de política de referencia. Entonces los bancos centrales de los países que no son Estados Unidos se adelantan a eso por evidentemente evitar cualquier tipo de diferencial de tasa de interés y eso evitar flujos de capitales que salgan hacia Estados Unidos. Pero el banco tomó esa decisión. Para mí es una sorpresa. Yo creo que el Banco Central evidentemente tiene que tener cuidado con seguir incrementando su tasa de política monetaria. Así es. Porque la inflación no es monetaria. El componente monetario es secundario. La inflación es importada. La inflación es producto todavía de las situaciones que hay en la cadena de suministro. China tiene problemas, incluso tiene un rebrote de COVID, tiene millones de gente confinados y entonces eso afecta muchas veces los pedidos. Igualmente el tema de Ucrania, la situación que hay con los combustibles alrededor de Rusia, que es el principal, el segundo mayor productor de petróleo del mundo, un productor de gas quizá el más importante, todo eso incrementa el precio de los hidrocarburos y de la gasolina y del gas natural. Igualmente también China está demandando carbón mineral, eso ha duplicado el precio del carbón. Todo eso no tiene nada que ver con el tema monetario, sino por situaciones que se están dando, coyunturales, aspectos de guerra, aspectos geopolíticos, y entonces si el Banco Central sigue incrementando su tasa de política monetaria, entonces va a matar el crecimiento, lo va a ralentizar. Y entonces puede surgir un fenómeno de una desaceleración, menos crecimiento, pero con niveles de inflación. Aquí lo dice un comunicado que emite estatal del Banco Central. Dice que en el contexto de la guerra y todo lo que está pasando, post pandemia, la perspectiva de crecimiento de la economía dominicana se ha tornado más conservadora debido al ambiente convulso prevaleciente en el entorno internacional. Y por ahí sigue dando explicaciones Claro, con detalles. Hay una advertencia sobre claro. eso. Sí, sí, entonces hay que tener cuidado porque estamos quizá dándole una medicina a un paciente que es la equivocada. Y entonces podría incluso afectar al paciente quizá mucho más allá de lo que se requiere. Entonces, esos son los elementos que hay que tener cautela, hay que tener mucho cuidado y hay que sencillamente esperar que esta situación se llegue a un acuerdo de carácter global con respecto a Ucrania, porque eso ¿Cómo, está afectando al mundo entero. cómo pudiera afectar esto la tasa de cambio de la moneda norteamericana? Tenemos reservas de más de 14.000 millones de dólares, pero Sí. con el incremento que pueda producirse en las importaciones, eh, no sé cómo podría esto afectar la tasa de cambio. Yo pienso que la tasa de cambio se seguirá moviendo un poquito hacia el alza,
pero evidentemente creo que el Banco Central, desde mi punto de vista, tomó una medida correcta en un momento donde entraron muchos dólares a la República Dominicana y el Banco Central utilizó una política de compra de dólares y por eso las reservas sobrepasan los 14 mil millones. Y eso le ha permitido tener un colchón muy grande que equivale a 7, 8 meses de importaciones y que en cierta manera le puede permitir este año mantener cierto nivel de estabilidad en el tipo de cambio. Al margen de que la guerra está incrementando la factura petrolera y posiblemente la factura petrolera este año, adicionalmente, el gobierno gaste entre 2.000 y 2.500 millones de dólares adicionales a la factura que gastó el año pasado, que fue alrededor de 4.000 millones de dólares, pero aún así creo que la suficiente reserva que tiene el banco le permite mantener un nivel de estabilidad en el tipo de cambio. Yo creo que esa política de compra de dólares y de incremento de reserva en momentos donde hubo una cantidad de remesas importantísima, yo creo que fue correcta y ahora se están viendo los frutos en el sentido de que hay cierto, todavía no hay ese, a pesar de esa convulsión a nivel internacional, no hay esa volatilidad en el tipo de cambio ni ese temor de la gente precisamente para comprar dólares. Muy bien. Bueno, entonces estamos esperanzados, ¿no, doctor, de que continuemos marchando, superando la situación crítica que hemos vivido, producto de primero la pandemia del COVID-19 y ahora posteriormente también la guerra entre Rusia y Ucrania. Mira, Georgie, obviamente que son varios choques externos que han implicado altos costos fiscales en las finanzas públicas. Cuando tú analizas cuánto le costó la pandemia y cuánto le cuesta esta situación de Ucrania, porque hay que contabilizar ahí lo que el gobierno está gastando en eh, eh, el subsidio a los precios de los combustibles, ¿no? Cuando tú observas y sumas todo eso, más las transferencias, por ejemplo, en apoyo a programas sociales, estamos hablando de alrededor de casi un 3% del PIB. O sea, es un costo bastante importante, ¿no? Que estos choques externos le han pegado muy duro a la economía dominicana, pero esperamos que la situación se vaya con el paso del tiempo tornando mucho más tranquila. El gobierno, a través de sus políticas de ayuda social, está haciendo su trabajo, ¿no? Está poniendo la cuota que le corresponde para tratar de aliviar la crisis que padecemos, originaria por todos los problemas internacionales, mundial. Ahora bien, yo me pregunto, ¿qué debe hacer la gente? Porque no podemos dejar solamente al gobierno. Usted también tiene que tomar medidas que ayuden a paliar esta crisis. ¿Qué debe hacer el común ciudadano en una situación como esta? Mira, tú sabes que el tema de la inflación es un tema que eh, hace que la gente se crispe, ¿no? Porque no es fácil. Muchas veces cuando tú tienes un salario fijo y de repente tú encuentras que los precios suben, tú buscas todas las formas, ¿no? Tú recortas tu presupuesto, dices cuáles son las cosas prioritarias y cuáles no son prioritarias. Todo eso genera muchas incomodidades. Es un entorno difícil. Yo creo que si en alguna situación, en algún sector, nosotros tenemos que hacer conciencia de ser un tanto cuidadoso y austero, es en el uso de la energía. La República Dominicana claramente es un sector que se va a ver muy afectado. La matriz energética en la República Dominicana, el 75% es petróleo, gas natural y carbón mineral. Entonces eso hace que el costo de la generación y de la distribución y al final de la tarifa se incremente.
Entonces yo creo que nosotros tenemos en ese sentido que comenzar un proceso de racionalización en el uso energético, una política permanente, porque nosotros no somos exportadores de petróleo, somos importadores netos. En el uso de nuestros vehículos, de la gasolina, todo eso, hay que seguir fomentando el transporte colectivo. Yo creo que las medidas que se han tomado de establecer corredores y sustituir vehículos muchas veces de un alto uso de combustible de forma irracional por una colectivización del transporte colectivo, de seguir fomentando, por ejemplo, la línea de metro, de seguir, se habló de un proyecto que hay en Santiago. Todo eso tiene que ser un impulso, no solamente del gobierno, sino también que nosotros contribuyamos precisamente a tener una mayor conciencia en el uso y la racionalización y la racionalidad, perdón, del uso de los combustibles, del uso de la energía eléctrica. Y fomentar, para mí es sumamente importante que se le dé mayor impulso a la energía no convencional. Claro, Yo claro. pienso que valdría la pena esperar, y lo dejo como sugerencia, ojalá que alguien me preste atención por ahí, esperar un proyecto nacional de impulso a la energía no convencional. A mí me impresionó una vez que yo iba por carretera rumbo a Los Ángeles, cuando veo ese enorme parque eólico, óyeme, que produce el 12% de la energía que consume Los Ángeles. Con ese 12% se ilumina toda la República Dominicana y sobra. De 12 a 13 millones de personas viven en Los Ángeles. Imagínate, entonces el 12% del consumo de energía eléctrica de Los Ángeles proviene de ese desierto, nada más ni nada menos. Y aquí tenemos cantidad de recursos básicos para generar energía de todo tipo prácticamente. Yo no sé si, pero el tema de la transición energética y el tema, por ejemplo, quizás del uso que es mucho más vinculante con nuestros espacios, que es el tema de la energía fotovoltaica, el uso de paneles solares en los edificios, en las casas, que debe ir acompañado, pienso yo, con toda una política de incentivo, de tasa cero, impuesto cero. Mira el aeropuerto del Cibao, todo lo que consume energía solar. Claro. Entonces, todo eso hay que fomentarlo porque eso es parte de la transición energética. A nosotros nos conviene eso sobremanera, ¿no? Ir rompiendo, disminuyendo esa dependencia que tenemos de los combustibles fósiles. Del petróleo, sí, claro. Claro, porque eso sí nos afecta a nosotros. Y las crisis van a estar más recurrentes. ¿Tú sabes por qué? Ustedes saben por qué. Porque el mundo de hoy es un mundo que se está reconfigurando. Es un mundo donde la multipolaridad, donde el caso de Estados Unidos, el caso de Rusia, el caso de China, cada vez más van a surgir problemas y conflictos alrededor precisamente de la conformación de un nuevo mundo que es mucho más multipolar. Y eso va a traer más conflictos, mucho más permanentes, más frecuentes. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Y alrededor de eso están los combustibles. Está el petróleo, está el gas natural, está el carbón mineral. Y nosotros no somos productores de ninguno de esos hidrocarburos. Está bien. Bueno, Doctor Antonio Siriaco Cruz, es un placer y una distinción para nosotros que usted sea parte de este programa. Dígalo duro, parte de ese programa. Así es. Pero en licencia, Jorge. No, para que lo sepa Olga. Mira, Siriaco, te puse en tu bandeja de email el informe que llegó del Banco Central. Ok, bueno, gracias. Un gran abrazo, muchas gracias, querido amigo. Adiós, siempre. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Este es el rumbo de la tarde con los poderosos.